Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les mando un abrazo muy grande y antes que nada quiero ofrecerles, por favor, quiero ofrecerles una enorme disculpa, perdón, una enorme disculpa por ponerles tan tarde las clases, pero es que, bueno, yo me voy al doctorado, bueno, estoy haciendo el doctorado, como muchos de ustedes ya lo saben, en filosofía. Y me voy un semestre a Madrid a hacer investigación allá. Entonces, si ustedes vieran ahora mismo cómo está mi estudio, esto es un caos tremendo, ¿no? Porque yo salgo mañana, pasado mañana ya salgo para Madrid, entonces tengo un caos entre libros, ropa, plumines que estoy aquí eligiendo cuáles me llevo porque voy a estudiar, entonces escoger bien los plumines y bueno, tengo la cabeza en otra parte. Entonces, les ofrezco una disculpa, de todos modos la tarea la van a poder entregar hasta el día martes. Les voy a dar los 8 días que en un principio tienen que tener en cada sesión para entregar el resumen. Y bueno, las siguientes sesiones pues se las estaré dando desde la madre patria, lo cual pues me emociona mucho porque entonces ahora sí será educación muy a distancia, ¿vale? Estaremos muy a distancia y bueno, qué fantástico, ¿no? Qué padre que podamos realmente aprovecharnos completamente de la tecnología. Espero poder en algún momento encontrar un buen internet en la calle para tomar algunas, darles la clase, por ejemplo, no sé, desde el Puerta del Sol, de fondo tener la Puerta de Alcalá, no lo sé, espero poder tener algo así que ofrecerles a ustedes. Con mucho gusto lo buscaré y para enseñarles algunas imágenes. Si no, pues les pondré ahí algunas fotillos para que ustedes les dé ahí la emoción, la cosquillina y digan voy a ahorrar y me voy para el viejo mundo, ¿vale? Entonces, una disculpa. Las siguientes clases voy a procurar darlas en el horario que hemos quedado, horario México. Eh, para mí será un poco más complicado porque estaré en España y son 7 horas más. Pongan que ahora son las 8 de la noche en México. En España es la 1 de la mañana. Las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, sí es un poco de desfase horario. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos funcionando y yo espero que esto no les traiga ningún problema a ustedes. Denme chance en las siguientes clases. Espero que no, pero si se me desfasan, discúlpenme mucho. Hoy es lunes, ¿verdad? Ay, es que tengo la cabeza, no sé ni si hoy es lunes, pensé que era martes. Si se me desfasan las clases, perdónenme, voy a intentar, al menos denme chance esta semana y para poder acomodar ideas, porque no sé ni dónde tengo la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Y antes que nada, quiero comenzar con algo que pasó la sesión anterior. Bueno, no pasó, pero que uno de ustedes me hizo el comentario en sus tareas y quiero que platiquemos un poco de eso antes de pasar con el tema del día de hoy. Tiene que ver mucho con la clase, tiene que ver mucho con el propósito que yo me he puesto en la clase, que es que ustedes critiquen, que ustedes cuestionen, que ustedes se pregunten qué es lo que está pasando y necesito que lo hagan, ¿vale? Entonces uno de ustedes por ahí, oiga maestra, ¿y cómo se da esto? ¿Y cómo se da el otro? ¿Y cómo se da aquello? ¿No? Entonces, me parece muy buena idea. Vamos ahí. Por cierto, ustedes tuvieron de introducción. Hablando de dejar la tierra propia, que ando muy nostálgica, muchas emociones ahorita mismo. Hablando de dejar la tierra propia, está esta canción de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Vega, que se llama La raíz de mi tierra. Es una canción muy bonita, mucho que habla de las raíces y tal. Pero bueno, entonces vamos a responder la duda que uno de sus compañeros tenía y vamos con la clase, ¿vale? La pregunta de sus compañeros, de su compañero, perdón, fue sobre
Si funcionamos en un mercado económico donde la oferta y la demanda, ¿sí? Donde la oferta y la demanda rigen el mercado económico, donde todos los servicios van a estar dirigidos o van a estar empleados de acuerdo a lo que denominamos o lo que llamamos la mano invisible de Adam Smith, que es quien habla sobre que la oferta y la demanda se autodeterminan ellas solitas. Bueno, la pregunta aquí lógica y que ustedes podrían hacerme es, y que me hizo de hecho uno de ustedes, ¿cómo es posible que haya personas, si está prohibido el monopolio, si está prohibido el oligopolio, si son vicios del mercado, cómo es posible que una persona como Carlos Slim haya generado una fortuna como la que generó, ¿no? O sea, ¿de dónde salió todo eso, todo ese dinero? Si se supone que debe de haber competencia leal. Y me parece una pregunta muy justa y una pregunta que nos va a hacer cuestionarnos sobre nuestro país y sobre cómo funcionan las cosas en nuestro país. Bien, el asunto con Carlos Slim no es lo que muchas personas han llamado la meritocracia. Por ahí hay estos dichos, ¿no? Que dicen que si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre es tu culpa. Bueno, no quiero faltar al respeto a nadie que crea en estas cosas, sin embargo no es cierto, ¿sí? No es cierto. El 90 y tantos % de las personas que nacen pobres mueren pobres y no es por mérito propio. Es porque el sistema capitalista del que hemos visto muy poco está diseñado de tal forma que solo unas cuantas personas pueden quedarse con ese dinero, que solo unas cuantas personas pueden tener dinero. O sea, piensen ustedes si todos los que 1.000.000.000, ¿cuántos habitantes hay en la Tierra? Déjenme buscar, déjenme lo googleo rápidamente. Si es que el internet de Carlos Slim me deja googlearlo a la velocidad de la luz. ¿Cuántos seres humanos hay en el mundo? A ver. Madre de Dios. Según el último informe demográfico de las Naciones Unidas de 2017, o sea, hace 2 años, hay 7.550 millones de personas. 7.550 millones de personas. Es una cantidad que ni siquiera puedo comprender. Es una cantidad que uno ni siquiera puede entender cuánta gente es eso. Por obvias razones, no todos podemos tener dinero, porque entonces no alcanzaría para todos, ¿sí? Las riquezas no alcanzan para todos. De hecho, el sistema capitalista se sostiene de los pobres, de lo que Carlos Marx determinó o llamó como el ejército de reserva. ¿Por qué yo, capitalista, le puedo pagar a mi empleado 100 pesos cuando su trabajo me genera una riqueza de 300 pesos? Él me va a decir, ¿sabes qué? Me voy a poner en huelga porque no me gusta cómo me estás tratando y no me gusta la manera en la que tú me estás pagando. Y yo le voy a decir, claro que sí, chaparrito, ponte en huelga todo lo que quieras. En un abrir y cerrar de ojos, yo te despido y contrato a otra persona y no solamente le voy a pagar 100 pesos, le voy a pagar 90 pesos. Y si esa persona no está conforme con los 90 pesos que le estoy pagando, entonces lo despido y contrato a otro. ¿Por qué? Porque atrás tengo un centenar, un millar de personas que están esperando ese trabajo, ¿sí? Hay mucha demanda para el trabajo y hay muy poco trabajo. Entonces yo puedo manejar el mercado laboral como a mí se me antoje. Así está diseñada la sociedad capitalista. Esta es de una manera muy, muy light que se los estoy contando, ¿no? O sea, esto es mucho más complicado y mucho más elaborado de lo que ustedes pueden imaginar, ¿sí?
Pero piensen de esa manera. A ver, creo que siguen viendo. Voy a ponerles... Aquí es donde tenemos que estar, ¿no? Y entonces, así funcionan las cosas en el mercado laboral. A mí me conviene que haya una gran demanda de personal, una gran demanda de mi trabajo. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a pagarles lo que a mí se me antoje mi regaladísima gana. Y ustedes pónganse en huelga, digan lo que quieran. ¿Qué creen? No les voy a hacer caso. No les voy a hacer caso. Porque este es mi trabajo y yo les voy a pagar lo que a mí se me antoje. Y si quieres y si no, te vas a quedar queriendo chiquitita. ¡Iu! Como dice el recodo, ¿no? O sea, no es cierto que si le echas ganas y te esfuerzas vas a salir de pobre, porque el sistema te quiere pobre. ¿Por qué creen que hace algunos años Felipe Calderón dijo, ey, no más filosofía, no más humanidades, no más ética, no más lógica en las prepas? Porque yo no quiero gente que piense. Lo peor que me puede pasar, y creo que se los he dicho si ustedes han tomado filosofía conmigo, lo peor que puede tener un gobierno es gente pensante, gente que cuestione, gente que critique, gente que diga stop. Es lo peor que le puedes hacer a un gobierno. Por eso el gobierno no invierte tanto en literatura, en filosofía, en cultura. Medio le hace ahí a la tontería, como que medio sí le estamos invirtiendo, pero no le estamos invirtiendo. ¿Para qué? Para que la gente no me piense. Porque es lo peor que me puede pasar a mí. Gente pensante es lo peor que me puede pasar. ¿Sí? Lo mejor que yo puedo tener es gente que haga lo que yo quiero que hagan. Eso es lo mejor que me puede pasar. ¿Saben? Por eso sean rebeldes y cuestionen. Ahora, ¿qué pasa con Carlos Slim? Bueno, en nuestro país la corrupción es el pan de cada día. ¿Sí? La corrupción es un hecho. Y es la manera en la que funcionamos. Inevitablemente así funcionamos. Nos guste o no nos guste, así funciona México. ¿Vale? Bueno, ya dejamos claro eso. Ahora, el amiguismo. También el amiguismo funciona mucho en estas sociedades. ¿Sí? El amiguismo es una de los cánceres de esta sociedad. Y eso es lo que pasó con Carlos Slim. A Carlos Slim, el gran logro no es que se haya puesto a trabajar desde chiquito ahí, tipo Anita la huerfanita. Ay, qué bonito el Slim bebé trabajando todos los días y todas las noches. No, señoras y señores. Carlos Slim salió con dinero y lo mejor que le pudo haber pasado en la vida fue hacerse amigo de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Porque lo que estos señores hicieron fue privatizar servicios que la sociedad, servicios que el gobierno mexicano estaba dando. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de que antes de la reforma de Peña Nieto, solamente la gasolina de este país solamente podía ser manejada por una paraestatal. ¿Qué es una paraestatal? Una paraestatal es una empresa del Estado. Y en ese sentido, Pemex era la empresa del Estado. Sin embargo, las empresas no pueden generar riqueza. Entonces, todo el dinero que generaba Pemex tenía que gastarse. Y pues ahí había mucho abusado, mucho aguililla diciendo, pues yo me voy a gastar el dinero de Pemex, ¿no? Si no se puede gastar en la gente, si no me lo puedo gastar yo, si no puedo tener acceso a ese dinero, pues que se gasten en servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era el meollo del asunto.
que Pemex tenía que gastarse en servicios. Todo el dinero de Pemex. Y así también existía Teléfonos de México. Y Luz y Fuerza del Centro, que antes era la que generaba electricidad en el Distrito Federal, ¿no? ¿Sí? Todo esto, pues empezaron a tener fallas supuestamente que el gobierno no podía mejorar, y entonces le vendieron a la gente la idea de que la iniciativa privada era lo mejor para ¿para cómo se dice? Para el país, y lo mejor para los teléfonos de México. Y entonces eso fue lo que hicieron, ¿sí? ¿Y a quién creen que se lo vendieron? Pues a Carlos Slim. Carlos Slim invirtió en la paraestatal de Teléfonos de México. Y poco a poco fue comprando más y más empresas en Grupo Carso. Pero el mejor logro de Carlos Slim no fue ponerse a trabajar desde que era un pequeñuelo, sino fue tener los amigos correctos en el momento correcto. Y ahora es uno de los hombres más ricos y más poderosos del país. Estas personas que han generado su fortuna no la han generado porque son seres humanos extraordinarios, trabajadores, buenas personas, responsables, amorosos, padres cariñosos, esposos respetados. No. Han generado su riqueza porque han tenido los amigos que debieron de haber tenido. Y porque a través de muchísima corrupción han generado sus riquezas. Yo les recomendaba al compañero que me hizo esta pregunta un libro bastante interesante que yo les quiero extender la invitación a que todos ustedes lo lean. Se llama El País de Uno, de Denise Dresser. Es una politóloga que de seguro algunos conocen. Una politóloga, Denise Dresser, ¿sí? Y bueno, Dresser habla de todo esto. Ella va explicando a más detalle, con mayor detalle, lo que ahora yo les estoy diciendo. Estoy buscando con la vista el libro aquí en el librero que tengo a la mano. Creo que aquí está. A ver, permítanme un segundo. Sí, miren, aquí lo tenía yo a la mano. Y El País de Uno se llama el libro, de Ediciones Aguilar. Dice: Reflexiones para entender y cambiar a México. Y entonces, en el capítulo 2, que se llama ¿De dónde venimos?, pues viene esa explicación. El gobierno como distribución de un botín, ¿no? Los gobiernos se han distribuido las riquezas de este país. En el capítulo 4 viene lo que les estoy diciendo. Ay, Dios mío. Capítulo 4, Capitalismo de Cuates, Carlos Slim, La ballena y la chinampa. Ricardo Salinas Pliego, Chantajear para ganar. 161, a ver si puedo leer algo. Donde viene establecido cómo Carlos Slim ha generado su riqueza. Es difícil pasar un día en México sin transferir dinero al bolsillo de Carlos Slim. El ingeniero controla más de 200 compañías de telecomunicaciones, cigarros, construcción, minería, bicicletas, refrescos, aerolíneas, hoteles, ferrocarriles y banca. Sus empresas representan más de una tercera parte del valor de la Bolsa Mexicana de Valores. Chéquense nada más eso.
Sus empresas representan más de una tercera parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Y su fortuna equivale al 8% del Producto Interno producido anualmente en el país. En sus momentos de mayor gloria, la fortuna de Carlos Slim, en sus momentos de mayor gloria, la fortuna del más exitoso monopolista de Estados Unidos, John Rockefeller, solo representó el 2.5% del PIB del país, mientras que el de Carlos Slim vale el 8%, casi 4 veces más. Ya está en la cima, al lado de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo y orgullosamente hecho en México. Esto es algo que nos han vendido todo el tiempo. Carlos Slim es orgullosamente mexicano y es uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, ese orgullosamente mexicano tenemos que ponerlo en duda, déjenme decirles. Ese orgullosamente mexicano es sobre o debido a el miles y miles de personas, miles y miles de esfuerzos de mexicanos. Carlos Slim es un síntoma más del capitalismo disfuncional que estrangula a la economía mexicana e inhibe su evolución. Carlos Slim, el monopolista más exitoso por ser el menos acotado. Carlos Slim, creación de gobiernos omisos y consumidores pasivos, y las instrucciones capturadas y las reglas que quienes tienen poder han logrado poner a su servicio. Durante décadas México vivió con lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Hoy vive con el monopolio perfecto de facto del señor Slim. Tal como el PRI nunca admitió el monopolio del poder que estableció, Slim también lo niega, argumentando que tiene competidores en el mercado, aunque su participación sea relativamente pequeña. Bueno, quiero que ustedes continúen la lectura de este libro. Es bastante interesante, nos hace pensar muchas cosas sobre cómo estamos manejando nuestro país y también lo que nosotros estamos haciendo por nuestro país. Así que léanselo, por favor, consúltenlo, cuestionen, pregunten. Yo lo compré en el sótano allá en la Puebla, así que no creo que tengan ningún problema con encontrarlo. Y bueno, no creo que haya ningún problema para encontrar este libro. Ojalá lo puedan leer. Y está como en 200 pesos. Entonces ahorren sus domingos para poder leerlo. Vamos a hablar entonces de comercio y de capitales. Seguimos viendo cómo funciona nuestra magna economía y la economía internacional. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver cómo funciona la economía internacional, ¿vale? Recordemos un poco cómo funciona el mercado, ¿no? Ya más o menos dijimos algo. Para poder vender algún bien, vamos a requerir que haya alguien que quiera comprar ese bien. Y además, que yo tengo el dinero suficiente para producir ese bien, ¿no? Es el mismo caso para las exportaciones. Acuérdense que ya estamos hablando a nivel internacional. México puede querer vender piñatas, pero se necesita que los países interesados en este bien tengan la capacidad de comprarlo. Cuando más ricos sean los compradores, más piñatas pueden comprar y luego pues las exportaciones de nuestro país van a crecer. Por otra parte, resulta que México no es el único exportador de piñatas, aguas.
Y si el precio de exportación de nuestro bien es demasiado alto, y si hay alguien que vende más barato, entonces nosotros no vamos a poder vender. ¿Sí? Esta es básicamente la fundamentación del comercio exterior en la vida real. La demanda crece cuando el ingreso crece, ¿sí? Entre más dinero haya, más flujo, más compras vamos a ver y más flujo de dinero vamos a tener. La demanda de nuestras exportaciones crece cuando el ingreso de nuestros compradores crece. Y la demanda de importaciones en México crece cuando nuestro ingreso crece, ¿sí? Todos crecemos aquí. La relación de precios a nivel agregado la proporciona el tipo de cambio. Obviamente el tipo de cambio es una medida tan agregada que nos impide reconocer en él el precio de las piñatas o de cualquier otro bien en particular, pero es el medio por el que los bienes hechos con pesos mexicanos se pueden poder vender en dólares, en libras, en euros. De acuerdo con esto, podemos decir que las exportaciones también dependen del tipo del cambio y del ingreso en el resto del mundo. Entonces, tengamos muy claro esto. Si el resto del mundo no crece o se encuentra en recesión, va a ser difícil incrementar las exportaciones. Lo mismo va a ocurrir si nuestro tipo de cambio se revalúa, es decir, si por cada dólar hay menos peso, ¿no? Cuando el dólar crece. Entonces, yo les quiero lanzar una pregunta en estos momentos y quiero cuestionarlos y preguntarles a ustedes. ¿Qué creen que le hace falta a nuestro país, a la economía de nuestro país? ¿Qué es lo que necesitamos? Les doy unos 5 minutitos para que me lo escriban ahora mismo y me lo pongan ahí en su sección de opinión. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer como país? Con todo lo que les he dicho. 5 minutos.
Bien, vamos a continuar. Perdón, estoy arreglando aquí mis papelitos. Bueno, no arreglando, ya acomodando para llevármelos. Vamos a continuar entonces. Y bueno, ya hablaremos la siguiente semana de las respuestas que ustedes me habrán puesto. Seguramente muy interesantes, seguramente muy llamativas en cuanto a sus pensamientos y a lo que ustedes creen que le hace falta a nuestro país, ¿vale? Del mismo modo, continuamos, del mismo modo que las exportaciones, las importaciones también dependen de que haya ingreso suficiente para comprar en nuestro país, no que nosotros también podamos comprar. Solo que ahora el ingreso pues es mexicano. Conforme al ingreso, México crece. Tenemos más posibilidades de comprar bienes, tanto nacionales como extranjeros, y por lo tanto las exportaciones van a crecer. Y de la misma manera que lo habíamos dicho, el tipo de cambio también afecta a las importaciones. Conforme más pesos se paguen por dólar, más caros serán en pesos mexicanos los bienes importados y se van a sustituir por bienes nacionales. Es necesario recordar, es necesario tener en cuenta que cuando hay barreras arancelarias o no arancelarias, el nivel de importaciones es muy inferior al que resulta de nuestra ecuación. ¿Qué es un arancel? Y esto es importante para entender nuestro siguiente tema. Un arancel es el impuesto que se le va a poner a los productos que vienen de afuera para que no tengamos una competencia desleal con nuestros productores, ¿sí? A lo mejor las cosas que vienen de China son más baratos, por eso se les suele cobrar aranceles, ¿sí? Para que no haya una competencia desleal con nuestros productos. En el caso de México, la entrada al GATT, que bueno, se escribe GATT por sus siglas en inglés, pero es el Acuerdo General de Aranceles y Comercios, que se firmó en 1986, y la posterior utilización de las importaciones como freno a la inflación provocaron un incremento sustancial en este rubro, que tomó más fuerza con el Tratado de Libre Comercio. Apenas tuvimos un problema con esta cuestión. ¿Se acuerdan ustedes que Donald Trump estaba amenazando a México con que le iba a subir los aranceles si no cooperaba o si no ponía algo en contra de si no frenaba la inmigración por parte de los hondureños, salvadoreños y tal, que México se convirtiera en un país seguro? ¿No? Bueno, que se supone que mandaron ahí a un grupo de personas a negociar y salió Lord Cacahuates, que estaba comiendo cacahuates ahí en la negociación. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasó ahí? Ay, perdón. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se arregló ese asunto? Pues según López Obrador, se arregló de la mejor manera, ¿no? Se evitó que Estados Unidos pusiera aranceles, es decir, impuestos contra los productos mexicanos, porque entonces de esta manera México tendría que subirle a los precios y entonces los productos mexicanos ya no se venderían de igual manera, ¿sí? Sufrirían un desgaste, una venta dañaría el ingreso de las familias mexicanas. Bueno, pero ¿a qué precio? Pues al precio de que México se convirtiera en un muro.
en contra de los Estados, a favor de los Estados Unidos, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Y ahora recientemente unos migrantes salieron de una casa del migrante en San Luis Potosí, porque ellos estaban unos migrantes salvadoreños, porque ellos lo que querían era irse a Estados Unidos y se fueron, ¿no? Pese a que las personas ahí del refugio les dijeron, no, no se vayan, miren que las cosas no están bien, miren que hay que tener mucho cuidado con todo. Y estos dijeron, la situación que nosotros tenemos en nuestro país es insostenible. Lo que nosotros queremos hacer es ya, por favor, irnos a buscar un mejor futuro, irnos a buscar, pues, la comida que tenemos hambre, ¿sí? Y entonces sí, eso hicieron. ¿Y qué creen? Con esta nueva política mexicana, los agarraron a balazos a estas pobres personas. Los balacearon y 2 padres de familia murieron protegiendo a sus hijos. 2 inmigrantes salvadoreños murieron protegiendo la vida de sus hijos. Entonces, eso fue lo que nos costó, o eso fue lo que el gobierno de México estuvo dispuesto a pagar para no sufrir el aumento de los aranceles en nuestro país. Eso es lo que dijo México, es un precio que creo que vale la pena pagar. Y ya ustedes me van a decir si vale o no vale la pena pagarlo. Porque yo no sé ustedes, pero la vida de una persona nunca va a valer un impuesto o cualquier arancel. Yo no lo sé ustedes qué piensan, qué creen, pero para mí el dinero nunca va a ser suficiente para pagar la vida de un inmigrante o no inmigrante, pero es de una persona con vida, es una persona que merece respeto, ¿sí? Vamos ahora entonces con los acuerdos comerciales. Vamos a bajar esto un poquillo. ¿Y qué acuerdos comerciales ustedes conocen? ¿Qué acuerdos comerciales ustedes conocen? Ustedes dicen, sí, ya sé cuál, no, no sé qué. ¿Qué es un acuerdo comercial? ¿Y cuáles conocen ustedes? A ver, díganme. Las diferentes formas de asociación económica entre países, llamadas también acuerdos comerciales preferenciales, representan ventajas y desventajas para los países que las integran y para el mundo en general. Es muy importante para la comprensión de la teoría económica internacional ver a qué nos referimos con acuerdos internacionales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acuerdos internacionales? Un grupo de países entra a una asociación económica o a un acuerdo preferencial cuando deciden reducir sus tarifas arancelarias entre ellos. Es decir, mira, vamos a hacer un acuerdo comercial, pero yo te voy a cobrar mucho menos de lo que le estoy cobrando a otro país, pues porque somos cuates, ¿no? Antes que nada, somos amigos, nos queremos mucho y pues mira, vamos a abaratar los costos entre nosotros.
Existe una clasificación muy común que describe estas formas de asociación. Aun cuando la clasificación parezca rígida, en realidad no existen formas puras de una asociación. Es muy difícil determinar en qué punto se encuentra un grupo de países. Por ejemplo, la famosísima Unión Europea es un conjunto de países, tienen la misma moneda, tienen que sostener la misma moneda, pero no se sabe muy bien qué está pasando ahí. Y fíjense que ahora se viene una cosa bien fea con la salida de Inglaterra de la Unión Europea con el Brexit. Se van a salir y parece que se viene gorda, 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 ¿eh? Parece que va a haber una cosa bien fuertosa. Tan fuerte que nos va a llegar aquí, ¿eh? La forma más común y menos comprometedora de asociación económica es la zona libre de comercio. En pocas palabras, es una región donde los países de común acuerdo reducen sus aranceles para que los países de la zona puedan mover sus productos sin alterarlos para el resto del mundo. Este tipo de asociación, el efecto de las políticas económicas de uno de los países de la zona sobre los otros es notorio pero no excesivo. Es decir, vamos a establecer una zona libre entre México, Guatemala y Honduras. Es decir, no se va a cobrar ningún impuesto entre nosotros. Vamos a dejar que así funcionen las cosas, sin ningún problema, sin ninguna cuestión. Y pues ya está, ¿no? Todos felices y todos contentos. Tanto llegan como productos americanos, llegan productos guatemaltecos, como llegan productos a nuestro país. Hay un intercambio, ¿no? Y se supone que es el para bien de todos. Les voy a decir, ustedes hagan una tablita, les voy a hablar de las asociaciones económicas más importantes entre diversos países. ¿Sí? Asociaciones más importantes entre los países. El primero es área de libre comercio. Primero, área de libre comercio. ¿Qué es un área de libre comercio? Los miembros de este clan, de este lugar, de esta zona, modifican sus tarifas entre ellos, pero no alteran las que tienen con el resto del mundo. Este es el caso del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Vamos a modificar nuestros precios y nuestros aranceles entre nosotros, pero no vamos a modificar nuestros precios con el resto del mundo. ¿Sí? Lo modifico solo entre nosotros, pero no lo modifico con el resto del mundo. Unión aduanera, esa es otra forma de asociación económica entre países. Unión aduanera. Los miembros no solo modifican sus tarifas internas, sino que alteran también las que operan con el resto del mundo de acuerdo a una reglamentación interna. O sea, vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a cambiar no solo lo que yo estoy haciendo, sino solo el precio que yo les vengo manejando con ustedes, sino también con el resto del mundo. Se cambia toda la visión económica de un país, tanto consigo mismo como con el resto del mundo. 3. Mercado común. Se eliminan las restricciones al momento de factores de producción entre los países.
Este es el caso del mercado común europeo, hasta antes de 1992. ¿Sí? Se eliminan las restricciones al movimiento de factores de producción entre los países. Otra vez hablamos de un libre transitar de mercancías. Y por último, unión económica. Se unifican las políticas monetarias, cambiarias y fiscal. Todo se cambia, todo lo que se ha hecho con todo lo que se ha hecho hasta económicamente en un lugar se cambia definitivamente por otro. Es lo que pasó con la Unión Europea, que está completamente cambiada, ¿no? Tuvieron que cambiar su moneda, sus políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es los acuerdos económicos más importantes. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a otro tema, entonces yo creo que es importante que la dejemos aquí, ¿sí? Vamos a dejarla aquí para que podamos entrar ya la siguiente semana con más fuerza y no nos quedemos a la mitad de las cosas, ¿ok? Les mando un abrazo muy grande. Dudas, comentarios, ya saben dónde hacerlo. Acuérdense que sus resúmenes es con el número de la sesión y el nombre de ustedes, por favor. No se les voy a olvidar porque les voy a descontar. Y recuerden que el 15%, esa será la calificación máxima y la mínima será el 14%. Así que no se pongan tristes porque tienen el 15%, es decir, que sacaron la máxima calificación. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo la siguiente sesión. Por favor, tengan un poquito de paciencia si les doy tarde la clase. Estoy en plena mudanza. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima sesión donde estaremos transmitiendo desde Madrid.